noches. Hoy vamos a dar un radiographics acerca de un paper que habla de violencia de pareja, un manual para que los radiólogos hagan visible lo invisible. Fue un paper elaborado por los departamentos de radiología, cirugía ortopédica y el Centro de Investigaciones e Innovación de Imágenes de Trauma del Hospital Brigham and Women, del Departamento de Cirugía Ortopédica del Hospital General de Massachusetts, de la Escuela de Medicina de Harvard en Boston y del Departamento de Cirugía Ortopédica del Centro Médico de Boston. Los objetivos es describir los métodos actuales para diagnosticar la violencia de pareja y los desafíos asociados con el diagnóstico de este importante problema de salud pública, definir el papel del radiólogo en la identificación de víctimas de violencia de pareja, identificar los hallazgos por imágenes y los mecanismos de las lesiones asociadas con la violencia de pareja. A manera de introducción, tenemos que la violencia de pareja está definida como la violencia física, sexual o emocional entre parejas actuales o anteriores. Este es un problema importante de salud pública que afecta a millones de mujeres en los Estados Unidos y en todo el mundo, con una relación de 1 de cada 4 mujeres y de 1 de cada 9 hombres a lo largo de su vida. Tiene una prevalencia estimada del 25 al 30% en los Estados Unidos, pero sin embargo es una patología que sigue infradiagnosticada debido a la falta de denuncia, y debido a esto es que ellos proponen que a las imágenes podemos jugar un papel importante nosotros para hacer la identificación de estos casos. Al mismo tiempo, habla que los radiólogos debemos de estar familiarizados con estos hallazgos de imágenes que sugieren lesiones resultantes de la violencia de pareja, y que debemos prestar especial atención a los casos donde evidenciamos múltiples fracturas coexistentes en diferentes etapas de curación o de sanación, o también donde evidenciamos lesiones en lugares defensivos o áreas de objeto como son la cara o las extremidades superiores. Entonces este paper lo que nos brinda es información destinada a concientizar a los radiólogos con el objetivo final de mejorar el diagnóstico de la violencia de pareja y así reducir los efectos devastadores en la vida de estas víctimas. En cuanto al papel del radiólogo, el paper nos trae un teaching point que dice: en las víctimas por violencia de pareja, las lesiones suelen ocurrir en lugares defensivos del cuerpo, como las extremidades superiores y áreas específicas como son la zona media de la cara, la cabeza y la parte posterior del tórax. Varios estudios han demostrado que las lesiones en múltiples sitios del cuerpo son extremadamente comunes y predicen antecedentes de violencia de pareja. Un signo que es muy específico de violencia de pareja y que los radiólogos también debemos de identificar es la coexistencia de lesiones agudas y crónicas en un mismo paciente. Otro punto importante que debemos de considerar es que ante la sospecha de violencia de pareja es necesario hacer una evaluación del historial radiológico del paciente, donde podemos encontrar afectaciones crónicas. En estudios que se han realizado, se ha evidenciado que los datos históricos de los registros médicos electrónicos son un predictor fuerte del diagnóstico de este tipo de violencia en las víctimas, ya que la frecuencia más que la gravedad de las lesiones es lo que sucede en este tipo de patología. Al mismo tiempo habla un poco acerca del informe. Ellos dicen que al proporcionar un informe imparcial y objetivo, los radiólogos podemos ayudar a los médicos a identificar las víctimas potenciales de violencia de pareja. Primero, el radiólogo debe examinar cuidadosamente los sistemas de archivo de imágenes para revisar los estudios de imágenes previos con el fin de identificar cualquier indicio de violencia de pareja. Luego, esto lo debemos de correlacionar con los hallazgos clínicos y con la historia dada por la víctima y hacer como una
como verificación si lo que nos está diciendo el paciente en cuanto a su manera de caída corresponde a la posible lesión que estamos viendo. Y lo otro que nos dice como teaching point es que es importante informar todos los hallazgos, tanto agudos como crónicos, incluso así sean inespecíficos, ya que la presencia simultánea de una de estos hallazgos de imagen, sugestión de lesión, así como la presencia de fracturas en diferentes etapas de cicatrización, aumenta la probabilidad de que las lesiones del paciente sean resultado de este tipo de patología. También nos decía que la integridad del informe es clave, ya que los radiólogos debemos de documentar los hallazgos en el informe sin especificar la violencia de pareja como una causa potencial, ya que nuestros informes se pueden utilizar en juicios de manera de defensa para la víctima, y bueno, con esto el abogado de la víctima puede emitir ya sea una orden de protección para el abusador, y hacia el abusador puede usarse como una herramienta para defender a la víctima. Así que ellos hacían inferencia en que el informe siempre debía ser muy objetivo e imparcial. Este es un diagrama que ilustra el papel del radiólogo en la detección de la violencia de la pareja. Primero se debe hacer una evaluación y prestar atención a las imágenes. Después debemos de vigilar los patrones de ubicación e imágenes específicos de la violencia de pareja. Vigilar las lesiones incompatibles con la historia relacionada o proporcionada por el paciente. Luego, vigilar la presencia de lesiones agudas y crónicas que pueda tener la paciente en diferentes partes del cuerpo, para terminar haciendo un informe radiológico objetivo e imparcial, y asimismo comunicárselo al médico tratante para que tome las acciones correspondientes. Aquí tenemos el caso de una paciente que tiene traumatismos agudos y crónicos. Esta es una paciente de 52 años que acudió al servicio de urgencias con una tumefacción facial izquierda. ¿Sí? Esto es una imagen de tomografía axial en partes blandas que nos está mostrando todo este edema que tiene a nivel de la zona periorbitaria izquierda. Pero revisando también en esta segunda tomografía que está en ventana ósea, se puede observar una fractura del hueso nasal mínimamente desplazada, con márgenes bien corticados, sin edema de las partes blandas, lo que nos sugiere que es una fractura antigua. Decía que esta paciente refirió múltiples episodios previos de violencia por parte de su pareja. Aquí tenemos el caso de otra paciente de 58 años que acudió al servicio de urgencias 4 días después de una caída de su propia altura al enredarse con la correa de su perro alrededor de la pierna, generándose un traumatismo directo sobre la muñeca izquierda. Y se presenta, esto es una imagen de radiografía frontal, donde estamos viendo una fractura mínimamente desplazada del cúbito, y cuando el radiólogo va a mirar los estudios anteriores, se encuentra que también hay una radiografía del hombro derecho en proyección oblicua de 1 año hacia atrás que mostraba una fractura humeral ya cicatrizada. Esta paciente también entró dentro del programa de sospecha de violencia de pareja. Bueno, en cuanto a los hallazgos de imágenes, tenemos afectaciones o lesiones craneofaciales. La cabeza y la cara son las partes del cuerpo que se lesionan con mayor frecuencia en las víctimas por violencia de pareja, porque son áreas de fácil acceso. Más del 88% de las víctimas acuden al servicio de urgencias con lesiones faciales, y el 56% de este 88% tienen asociadas una fractura facial.
El tipo más común de agresión son los golpes como un puñetazo, seguidos por golpes con algún objeto doméstico contundente, como por ejemplo una botella. La ubicación más común de la lesión facial es el lado izquierdo, en su tercio medio de la cara. Ellos decían que probablemente esto se deba a que es la zona más prominente en la parte cigomática y la nariz, y también que los agresores son diestros, entonces al emitir el traumatismo van a afectar más esta zona. Como teaching point nos decía el artículo que el tipo más común de lesión craneofacial es la contusión, en un estudio en el que se comparó víctimas de violencia de pareja con víctimas por agresión por otra causa. La presencia de engrosamiento de los tejidos blandos de la mitad de la cara fue el hallazgo más específico para las víctimas de violencia de pareja. Las contusiones a menudo se manifiestan con edema de los tejidos blandos y o grados variables de hematoma subcutáneo. Las fracturas que afectan con mayor frecuencia son el hueso nasal, seguidos por el complejo cigomático y por la mandíbula. En aquellos casos donde se presenta edema de tejidos blandos en la mitad de la cara, es importante evaluar imágenes de tomografía en un corte sagital y coronal, inspeccionándose cuidadosamente las fracturas nasosectales, ya que estas pueden conducir a una deformidad permanente. En cuanto a las fracturas de mandíbula, son comunes cuando las pacientes son agredidas por algún objeto extraño. Suelen afectar en orden primero el cóndilo, después el ángulo, el cuerpo, y en muchas ocasiones estas pacientes se presentan con múltiples fracturas a nivel mandibular. Y las fracturas orbitarias también son comunes en este tipo de patología y son secundarias también a agresiones por cuerpos extraños, involucran con mayor frecuencia el lado derecho, y en los casos de un traumatismo grave, los pacientes pueden llegar a desarrollar neuropatías ópticas o hasta pérdida de la visión. Aquí tenemos el caso de una paciente de 31 años que acudió al servicio de urgencias con dolor y edema en el ojo izquierdo, asociado a hematomas sobre ese mismo lado. Este paciente fue agredida por su novio con un puñetazo en la cara. La primera imagen es una imagen de tomografía en un corte coronal y está en un corte axial, donde se está mostrando un pequeño hematoma orbitario, periorbitario izquierdo, que incluía el globo ocular, estructuras intraconales y los músculos extraoculares. Esta paciente tenía en su reporte historial radiológico, donde informaban que también había experimentado episodios previos el año anterior. Estos son otros casos, son 3 pacientes. Ahí ve la primera paciente donde tienen contusiones de tejidos blandos. Ahí ve son imágenes de tomografía axiales en un corte axial en ventana de tejidos blandos, donde se está viendo un engrosamiento de la piel y una tumefacción subcutánea y hebras en la región cigomática izquierda, y aquí está sobre el maxilar anterior izquierdo. Esta es otra paciente, es una imagen de tomografía en un corte axial de tejidos blandos, donde está mostrando un hematoma subcutáneo en la región supraorbitaria izquierda. Y en la siguiente imagen es una radiografía lateral del antebrazo izquierdo, donde está mostrando inflamación de los tejidos blandos en la cara dorsal del antebrazo. Esta lesión fue causada mientras la víctima colocaba su brazo para proteger su cara de los golpes de su agresor. Esta es la tercera paciente, son imágenes de tomografía de partes blandas
en corte axial, donde estamos evidenciando afectaciones, engrosamiento acá de la parte maxilar derecha, de la región cigomática, y acá estamos viendo un hematoma frontal derecho subcutáneo. Estos son dos casos de pacientes con fracturas de huesos nasales. Las primeras son imágenes de tomografía en ventana ósea, un corte coronal, un corte axial, donde se está viendo una fractura de los huesos propios de la nariz, mínimamente desplazado al lado izquierdo. Y en este otro paciente son tomografías de ventana ósea, en un corte coronal, un corte axial, donde se está mostrando una fractura conminuta del hueso nasal al lado derecho, pero al mismo tiempo se está viendo acá que también tiene una fractura del hueso nasal izquierdo deprimido. Esta es una paciente de 25 años con antecedente también de violencia por pareja que acudió al servicio de urgencia con edema facial derecho y visión borrosa. Ella refería que esto ocurrió después de una caída. Estas son imágenes de tomografía en un corte axial, en un corte coronal. Esto también es axial y axial. Estas tres son de ventana ósea, esta en partes blandas, donde se está mostrando con la punta de flecha una fractura ligeramente desplazada del hueso nasal derecho. Hay fractura además del piso de la órbita. Y acá también estamos viendo la fractura del piso de la órbita y al mismo tiempo estamos viendo una fractura del seno maxilar derecho con hemoseno. Toda esta parte. En C estamos viendo una fractura deprimida del arco cigomático derecho. Y acá estamos viendo una fractura deprimida de la pared orbitaria lateral derecha. Al mismo tiempo se ve toda la inflamación que tiene sobre la zona orbitaria derecha. Esta es una paciente de 76 años que acudió al servicio de urgencia con pérdida de la visión del lado derecho después de recibir un traumatismo por su esposo. Son imágenes de tomografía en ventana ósea, un corte coronal, un corte axial, y esta es una ventana de tejido blando en un corte axial, donde estamos viendo una fractura del hueso orbitario derecho. También estamos viendo una fractura de la pared posterior del seno maxilar asociado con hemoseno, y al mismo tiempo estamos viendo edema de tejidos blandos y una hemorragia vítrea con la punta de flecha. Esta es otra paciente de 30 años, también agredida por su exnovio. Son imágenes de tomografía en ventana ósea, en un corte axial, coronal y acá axial, en donde estamos mostrando una fractura de la órbita derecha. Y acá estamos viendo también la fractura en B, y aparte de eso estamos viendo la presencia de gas en el compartimiento postsectal. Y en C estamos viendo la presencia de aire presectal y postsectal, con un globo ocular intacto. Bueno, dentro de las lesiones craneofaciales también tenemos las fracturas de cráneo. Para poderse generar una lesión de cráneo se requiere una fuerza significativa. Generalmente se generan cuando hay un traumatismo por un arma o un objeto doméstico. Y aquí es bien importante las reconstrucciones de tomografía para reconocer fracturas del cráneo deprimidas o conminutas. Como teaching point, nos dice el artículo que la presencia simultánea de fracturas crónicas y agudas es común y altamente específica para la violencia de pareja,
y permite conocer la naturaleza recurrente de los episodios violentos vividos por la víctima. Al mismo tiempo habla de las lesiones dentales que representan el 0,6 al 27% de las lesiones craneofaciales. Los dientes que se lesionan con mayor frecuencia son los incisivos y los caninos maxilares, y los tipos de lesiones más frecuentes son las fracturas seguidas de las luxaciones o las avulsiones. Cuando se presenta una fractura dental puede afectar la pulpa y estas lesiones se pueden asociar con un peor pronóstico, ya que pueden interrumpir la vascularización del diente. Esto se va a ver como en la tomografía como una línea hipodensa que atraviesa las distintas capas del diente. Aquí entonces tenemos una paciente de 61 años que estaba inconsciente cuando la llevaron al departamento de urgencias después de haber sido golpeada por su esposo con un martillo. Cuando se le hacen los estudios, esto es una imagen de tomografía en una ventana ósea en un corte axial. Esta es una tomografía en partes blandas, un corte coronal, y esta es una reconstrucción volumétrica. En A y en C estamos viendo las fracturas deprimidas que presentaba la paciente. Y en B lo que estamos viendo es que hay una fractura del hueso parietal derecho asociada también con gas intracraneal, lo que hacía pensar que posiblemente tenía una fractura abierta que comprometía o que llegaba hasta el parenquima. Es una paciente de 28 años que acudió 2 semanas después de haber sido agredida con un golpe en la cara. Ya se le diagnosticaron fracturas dentales, son imágenes de tomografía en ventana ósea en un corte axial, coronal y sagital, donde se está mostrando una fractura levemente desplazada del cuerpo de la mandíbula. Aquí estamos viendo con esta línea hipodensa una fractura del incisivo derecho, y acá lo que estamos viendo es una fractura parasinfisaria derecha mínimamente desplazada que tiene también compromiso de la cresta alveolar de uno de los dientes. Otras lesiones que podemos tener son las lesiones musculoesqueléticas, son la segunda lesión más común relacionada con la violencia de pareja. Los tipos de lesiones más comunes son las fracturas seguidas de los esguinces, los desgarros musculares y las dislocaciones. El paper traía como teaching point que un número significativo de las lesiones relacionadas con violencia de género ocurren en las extremidades superiores, en lugares defensivos como son las manos, las muñecas y antebrazos, ya que estas son las áreas que se encuentran expuestas al ser golpeadas y la víctima tratando de defenderse. Siempre se debe considerar la posibilidad de violencia de pareja cuando se encuentran discrepancias en el mecanismo de lesión informado y los hallazgos de imágenes visualizados, específicamente cuando la fractura que se observa está relacionada con un traumatismo directo. Estos traumatismos directos generalmente lo que va a afectar son las extremidades superiores, y lo que más se va a afectar son las falanges proximales o medias y los huesos metacarpianos de la mano. Otras fracturas que podemos encontrar son las fracturas cubitales aisladas, también son denominadas bastón de dormir. Estas se van a asociar con un golpe directo en el brazo cuando la víctima, o sea, cuando el abusador golpea a la víctima y esta trata de defenderse colocando su brazo. Generalmente las pacientes siempre llegan diciendo que fue un traumatismo porque se cayeron, pero ahí es donde el paper nos pide como tener en cuenta este tipo de lesiones, ya que ellos hablan que ante una caída, generalmente el hueso que más se va a afectar es el radial, porque es el que más asume el traumatismo. En cambio, cuando veamos una fractura cubital aislada,
debemos de pensar más que es una violencia, que es una lesión por traumatismo de violencia de pareja. Y bueno, también se pueden presentar fracturas radiales, ya que pueden ocurrir si el abusador empuja a la víctima y ésta cae sobre su mano extendida. Acá tenemos casos de 4 pacientes, son 4 víctimas, todas son radiografías de mano, en posición frontal, esta sería oblicua. En la primera estamos viendo una dislocación de la segunda articulación interfalángica proximal. En la segunda estamos viendo una fractura conminuta de la falange media del tercer dedo. En la tercera estamos viendo una fractura desplazada de la diáfisis del quinto metacarpiano derecho. Y en D estamos viendo una fractura conminuta mínimamente desplazada del penacho de la falange distal del quinto dedo. Todas estas pacientes en su informe reportaron que habían sido agredidas y estas lesiones fueron generadas protegiéndose de las agresiones. Acá tenemos también el caso de pacientes con fracturas cubitales aisladas. Las dos primeras son imágenes de radiografía frontal de muñeca. La primera estamos viendo una fractura de la apófisis estiloides. En la segunda estamos viendo una fractura oblicua del cúbito en su parte distal. Y acá estamos viendo radiografías de antebrazo. Esto es un perfil, esto es una frontal y esto es una oblicua. En 6D estamos viendo fracturas sin desplazamiento del cúbito. Y en esta estamos viendo una fractura mínimamente desplazada de la diáfisis del cúbito. Otras lesiones que podemos tener son lesiones obstétrico-ginecológicas. Estas anomalías son 5 veces más comunes en víctimas de violencia de pareja en relación a las que no son víctimas. Generalmente las lesiones que se generan son por traumatismos y las lesiones que más que más se van a ver son los hematomas subcoriónicos, abortos en curso, retención de los productos de la concepción, y a largo plazo podemos encontrar retardo en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, partos prematuros o muerte perinatal. En un estudio que hablaban en el paper, donde involucró 185 víctimas de violencia de pareja y 555 pacientes de control prenatal, encontraron que el hematoma subcoriónico, los abortos retenidos y la restricción del crecimiento intrauterino fueron significativamente más comunes en las víctimas de violencia de pareja que en aquellos que eran casos control. Y bueno, ellos hablaban también que un factor de riesgo en los casos de violencia de pareja durante el embarazo eran aquellos embarazos que no estaban planificados. Aquí tenemos el caso de una paciente de 21 años que había acudido al servicio de urgencias por un sangrado vaginal. La primera es una ecografía transvaginal en un corte sagital, obtenida 10 días antes de esta asistencia a urgencias, donde se mostraba un embarazo intrauterino normal. Y este es el día que acude con el sangrado. También es una imagen ecográfica transvaginal sagital, donde se ve que ya no hay ningún componente fetal a nivel intrauterino, lo que indica que la paciente tuvo un aborto espontáneo completo posterior a haber sido agredida por su pareja. Tenemos también acá que se pueden presentar lesiones de cabeza y cuello. Se asocian con frecuencia a episodios de violencia grave. Incluyen lesiones cerebrales traumáticas y lesiones relacionadas con el estrangulamiento. Las lesiones cerebrales traumáticas es común en este tipo de víctimas. Y en un estudio en el que participaron 53 mujeres adultas,
con antecedente de violencia, el 92% de ellas informaron haber sufrido golpes en su cabeza o en la cara, y el 40% de este 92% se asociaban con pérdidas de conocimiento después de la agresión. También hacían énfasis a que los pacientes que presentan lesiones cerebrales traumáticas manifestaban un síndrome postconmocional que se relacionaba en un grupo de síntomas que presentan después de esto, como son trastornos del sueño, ansiedad o depresión, mareos o vértigo, cefaleas y trastornos de estrés postraumático. También las lesiones cerebrales traumáticas pueden causar diferentes tipos de lesiones, como son fracturas de cráneo, hemorragias intracraneales, contusiones cerebrales y lesiones axonales, y que la coexistencia de hemorragias agudas y crónicas indicaban un traumatismo recurrente que podría ser secundario o que nos debía hacer sospechar de que la paciente era víctima de violencia de pareja. También ellos ahí decían que en pacientes jóvenes, sanas, sin antecedentes de conmociones cerebrales o caídas fuertes, y que veamos este tipo de lesiones, debemos de sospechar. También encontramos el estrangulamiento. Ellos estiman que el 25% de las víctimas pueden llegar a tener este tipo de agresión, y generalmente se da cuando ya el maltrato ha escalado a eventos más agresivos. Cuando tenemos un estrangulamiento, en las imágenes lo que vamos a ver es edema uni o bilateral subcutáneo. Podemos encontrar hemorragias intramuscular que afectan el músculo platysma y los músculos esternocleidomastoideo. Podemos encontrar también hemorragias a nivel de las glándulas. Acá hablan de la submandibular. Y podemos también encontrar edema y hemorragias sobre las cuerdas vocales o accesos a nivel del cuello. Ellos recomendaban que ante la sospecha de violencia de pareja debíamos de hacer estudios vasculares, bien sea una angiografía por tomografía o por resonancia, para evaluar la presencia de disección de la arteria carótida, ya que esto podía conducir a ictus tardío. Y al mismo tiempo también hablaban que se podían presentar fracturas de la base del cráneo, que eran infrecuentes, pero que si se llegase a presentar el caso, recomendaban hacer una angiografía para evaluar disección de las arterias vertebrales. Aquí tenemos el caso de una paciente de 42 años que acudió al servicio de urgencia después de una caída por las escaleras. Son imágenes de tomografía en partes blandas, en un corte axial, en un corte coronal, donde se está mostrando una gran colección subdural derecha y al mismo tiempo una colección parafalcina que se ve bien hiperdensa, compatible con una hemorragia subdural aguda. Al mismo tiempo, la paciente se ve con la flecha curva, acá, un área como de encefalomalacia que hacía pensar en que la paciente había tenido un ictus anterior en el territorio de la arteria cerebral media. Esta paciente entonces, esos hallazgos hicieron pensar que la paciente había sido víctima de violencia de pareja. Esta es una paciente de 52 años con antecedente de abuso de múltiples sustancias y al mismo tiempo había tenido varios episodios de violencia de pareja. Fue trasladada al servicio de urgencia por un episodio de convulsiones. Acá tenemos imágenes de tomografía, un corte axial coronal, y este es otro corte axial en ventana ósea, donde nos está mostrando en A una pequeña hemorragia subaracnoidea dentro del surco postcentral izquierdo. Al mismo tiempo estamos viendo en B un hematoma subgaleal parietal derecho
con laceraciones de las partes blandas. Y en C lo que nos está mostrando es una fractura comminuta y desplazada del arco cigomático izquierdo. Esta es la misma paciente. Cuando se revisa su historial radiológico, se encuentran que 2 años atrás había acudido. Esto es una imagen de tomografía en un corte axial, donde se está mostrando un pequeño hematoma a nivel izquierdo sobre el músculo temporal. Y estas son imágenes 4 años atrás. Son imágenes igual de tomografía en ventana ósea y partes blandas en corte axial, donde está mostrando hematomas subgaleales, F en la parte frontal, en la parte parietal derecha, y acá lo que estaba mostrando era una pequeña fractura de los huesos propios de la nariz. Otras lesiones que podemos tener son las toracoabdominales, son poco frecuentes e inespecíficas. No obstante, ciertas regiones como la cintura escapular, la pared torácica posterior y el abdomen anterior se deben considerar como áreas objetivas y deben de considerarse en riesgo de lesión. Las fracturas costales posteriores también pueden ocurrir en las víctimas que son empujadas hacia la pared o contra el piso, y estas fracturas hay que prestarle atención ya que pueden generar contusiones pulmonares, lesiones esplénicas o neumotórax. Asimismo, en ausencia de antecedentes que la paciente manifieste de traumatismos de alta energía y que veamos lesiones duodenales o pancreáticas, siempre debemos de pensar en que tienen o que estas lesiones pueden ser causadas por violencia de pareja. Las lesiones duodenales y pancreáticas son lesiones donde necesitan de un traumatismo contuso o penetrante en el abdomen, y a nivel duodenal lo que más vamos a encontrar son contusiones, hematomas o perforaciones. Las contusiones y los hematomas lo veríamos como una lesión única en forma de engrosamiento de la pared intestinal, y si hubiera una perforación lo que vamos a encontrar es presencia de aire extraluminal o discontinuidad de la pared duodenal. Cuando se presenta una lesión pancreática, lo que podemos encontrar son fracturas, laceraciones, contusiones o hematomas. Las contusiones y los hematomas lo vamos a ver como áreas hipointensas en el parénquima, o podemos ver como una colección también a nivel del páncreas. Mientras que si lo que estamos viendo puede ser una fractura o una laceración, vamos a ver una línea hipodensa que cruza el parénquima pancreático. En este caso es importante evaluar imágenes de tomografía reformateadas, básicamente en un plano coronal, para identificar la línea de fractura y ver la continuidad del conducto pancreático principal. Estos son 2 casos de víctimas de violencia de pareja. Son imágenes de tomografía en ventana ósea. Está en un corte sagital y está en un corte axial del hombro, donde estamos mostrando en la primera una fractura escapular desplazada comminuta, y en la segunda estamos viendo una fractura de la apófisis del acromio ligeramente desplazada. Esta es una paciente de 30 años que acude al servicio de urgencias después de una caída. Son imágenes de tomografía con contraste en un corte coronal en fase portal, donde estamos viendo una laceración esplénica y en un peritoneo. Acá estamos viendo en una fractura sin desplazamiento del arco posterior de la costilla 11 y esta de la costilla 12 izquierdas,
mínimamente desplazadas. Al ingresar esta paciente se descubrió que tenía un trastorno bipolar y que era objeto de violencia por su pareja. Y este es un paciente de 40 años que acudió al servicio de urgencias tras ser apuñalado por su esposa con un cuchillo. Es una imagen de tomografía axial con contraste en fase portal, y también tenía administración de contraste intrarrectal, donde está mostrando en el cuadrante inferior izquierdo un hematoma subcutáneo. Aparte de eso está mostrando enfisema subcutáneo, y también estamos viendo material de contraste rectal que se ha extravasado adyacente al colon, indicando que puede haber una perforación. También estamos viendo acá un hematoma retroperitoneal adyacente al músculo psoas izquierdo, y también informaban la presencia de neumoperitoneo, pero no fue identificado. Buena manera de conclusión: la violencia de pareja es un problema de salud pública de alta prevalencia que afecta a millones de mujeres y el cual se encuentra infradiagnosticado, que los radiólogos debemos ser conscientes de la identificación por medio de los patrones de imágenes, en reconocer una víctima que es violencia, que sufre violencia de pareja, y no olvidarnos que los radiólogos debemos de proporcionar siempre un informe objetivo e imparcial. Gracias.